me da gusto saludar por la vía telefónica al doctor Jesús Petcup, es director de programas preventivos de la Secretaría de Salud. Vamos a platicar en relación a los últimos contagios de COVID-19 que se han registrado en la entidad. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Le saluda Roberto Herrera. Roberto, buen día, mucho gusto. Estoy para servirte. Doctor, hemos visto en los últimos días un aumento en los casos positivos de COVID-19. Querrá conocer la dependencia. ¿Cuáles son las cifras que tienen actualmente la Secretaría de Salud? Bueno, como tú bien sabes, el número acumulado de casos que se han presentado en el Estado desde que inició la epidemia en marzo del año pasado son 144.088 casos. Y como tú bien decías, en estos últimos días, en estas últimas semanas se ha visto un incremento en el número de casos con respecto al COVID. ¿Qué sucede en estos momentos? Es de todo sabido de que diciembre es un mes de muchas reuniones, de muchos viajes, de muchas vacaciones, donde la gente convive mucho más. Estos son factores de riesgo que propician que hay un mayor contagio. ¿Por qué razón? Se pierde esa parte del distanciamiento social, de la sana distancia, de las buenas medidas higiénicas en cuanto al lavado de manos, el uso correcto de cubrebocas, y como consecuencia estamos presentando este tipo de situaciones. La semana pasada, doctor, se daba a conocer que en Tabasco estaban estudiando posibles casos de esta nueva variante del Omicron. ¿Ya se tienen los resultados de estos estudios? En efecto, tenemos 4 casos sospechosos de Omicron que están en el estudio todavía. Recordemos que estos estudios se envían a la Ciudad de México, al INDE, donde ellos hacen la situación confirmatoria de esta cepa o de esta variante genómica, y ya nos informan a nosotros de si es confirmatoria Omicron. Bueno, estamos en espera nosotros de que México nos notifique la confirmación o negativo de estas cepas, y ya poder nosotros hacerlos oficiales en los medios y a toda la población, por supuesto. En este momento siguen clasificados como sospechosos. ¿Esta misma semana podrían ya estar los resultados, doctor? Estamos en espera de que México, insisto, nos notifique. En cuanto nosotros tengamos el resultado de este tipo de exámenes, vamos a hacerlos oficiales, porque también nosotros estamos en la espera de poder decir si está circulando esta nueva cepa o no. Definitivamente es bien importante señalar de que la gente debe estar alertada con respecto a lo que está pasando con la epidemia. ¿Y en los últimos días, doctor, no han tenido más registro de estos casos sospechosos en el Estado? En este momento todavía no tenemos más registros para decir nosotros que tenemos más Omicron. No hemos tenido ningún dato más específico con respecto a los casos sospechosos. Para nuestros amigos del auditorio, doctor, que nos están sintonizando, ¿cuál es la diferencia en síntomas de esta nueva variante con las demás que se han pegado al territorio tabasqueño? Definitivamente Omicron presenta una sintomatología en cuanto a malestar general, temperatura, cefalea, un poco de tos. No se presenta casi pérdida de los olfatos y del gusto. Esa es una de las situaciones que podemos nosotros caracterizar. En realidad esta es la parte que tiene que ver con Omicron, que los síntomas pueden ser mucho más leves, en el sentido de que no hay esta complicación de la tos y ese tipo de situaciones que se presentan. Es más, estos 4 pacientes que están clasificados como sospechosos están de manera ambulatoria, o sea, están evolucionando de manera satisfactoria. ¿Siguen estables estos 4 sospechosos, doctor? Así es, en efecto, siguen estables. Se les hace un seguimiento personalizado durante 15 días para ver cómo evolucionan. Como tú bien sabes, el padecimiento en 15 días podemos decir hasta darnos de alta en la situación que con respecto al padecimiento. Bien, doctor, hablando sobre esta situación, la Asociación Estatal de Padres de Familia comentaba que no hay las condiciones derivadas de estos casos sospechosos que se están presentando en el Estado, y además de los últimos repuntes que se ha registrado de COVID-19 para el regreso a clases de manera presenciales. ¿Ustedes ya se han acercado con la Secretaría de Educación o cuál es el posicionamiento que tiene la Secretaría de Salud al respecto? Bueno, definitivamente nosotros tenemos que informar a todos los medios y a todas las instituciones la situación que guarda la epidemia. Y en base a ese comportamiento es que se tomarán ya los criterios definitivos de ambas instituciones para poder decir
si regresan este 13 de enero a clases presenciales, recordemos de que hay un lineamiento nacional con respecto a cómo debemos de regresar a clases. En un principio puede ser de manera híbrida. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a las letras del abecedario se pueden dividir los grupos y podríamos decir que el lunes y miércoles va una parte del abecedario y el martes y jueves van el resto de los niños con respecto a sus actividades. Esa es una manera de poder hacer una estrategia en cuanto a no tener la cantidad de alumnos dentro de un grupo de salón. Aparte, obviamente, está la estrategia interna de que hay filtros escolares, hay filtros familiares, donde, por ejemplo, a los padres de familia se les está indicando que si el niño tiene alguna sintomatología que es compatible con COVID, no debe ir a clases. Pero al momento de llegar ese niño a la escuela, hay otro filtro escolar dentro de la propia entrada de la escuela, donde parte del personal docente vigila de que ningún niño vaya a entrar con sintomatología. Y un tercer filtro es el que tiene la maestra en su propio salón. Aparte, en el salón debe haber una sana distancia, y se establecieron cuáles son las medidas reglamentarias para poder estar dentro de este salón de clases, que son los 1.5 metros, para poder tener a los niños de manera distanciada y con mayor seguridad, y obviamente el uso de cubrebocas y el lavado de manos. Todo este tipo de estrategias ya están totalmente trabajadas con la Secretaría de Educación, de tal manera que si esto se da para que inicien las clases el 3 de enero y se puedan llegar nuestros niños a sus colegios, tengamos la seguridad de que van a estar vigilados y obviamente que se van a estar cuidando todas las medidas sanitarias para poder evitar contagios. Doctor, ayer hablaba el gobernador del estado, Carlos Manuel Merino Campos, y advertía con un retroceso del semáforo epidemiológico si se siguen aumentando los casos en la entidad. ¿Ustedes ya han determinado esto, lo están analizando o qué ha hecho al respecto la Secretaría de Salud? Bueno, la Secretaría de Salud tiene que trabajar de la mano con la Federación. Recordemos que para poder nosotros establecer el semáforo epidemiológico hay varios criterios o varios indicadores. Dentro de eso es la cantidad de casos positivos, la cantidad de hospitalizados, la cantidad de defunciones que se estén presentando. Todos ese tipo de criterios son los que aplican para poder indicar de qué tipo va a ser el semáforo para la siguiente semana. Entonces, ahorita en este momento México está caracterizando cómo está el comportamiento de la epidemia en cada estado de la República, de tal manera que si hay algún cambio en cuanto a esos datos que te acabo de mencionar, pues obviamente de manera inmediata cambia el semáforo para tener otro tipo de señalamiento en el semáforo epidemiológico. Se acercan, doctor, las fiestas de fin de año para despedir al 2021. ¿Cuál es el llamado y este exhorto reiterado a los tabasqueños? Bueno, como tú bien sabes, todas las autoridades, el señor gobernador, la señora secretaria de Salud, la doctora Silvia Roldán, han estado haciendo llamados para exhortar a la población, para recomendar a la población de que es necesario que en estas fiestas de finales de año podamos nosotros evitar, en la medida de lo posible, el estar con una gran cantidad de familiares dentro de la vivienda. Creo que la única manera que nosotros podemos evitar que esta epidemia siga creciendo son, por un lado, la vacunación. Por otro lado, todas las medidas sanitarias que hemos establecido, como es el uso de cubrebocas, la sana distancia, el estar en espacios donde no haya tanta gente concurriendo, por espacios aislados, ventilados, el lavado de manos. Todo esto va a poder evitar en gran medida que nosotros nos vayamos a contagiar. Es necesario que nosotros hagamos un sacrificio más y evitar en la medida de lo posible que este fin de año solamente esté el núcleo familiar, el padre, la madre, los hijos. Porque ¿qué sucede, Roberto? Cuando nosotros tenemos un problema de contagios, tenemos al lado gente adulta, mayores de 60 años, que son los mayores más susceptibles para poder enfermarse y complicarse. Entonces debemos de cuidar de todos. Si nosotros debemos de ver a nuestros lados y procurar de que hay gente a nuestros familiares nuestros que están susceptibles de poder enfermarse y de poder complicarse. Creo que si nosotros hablamos de responsabilidad social, tenemos que hacer todo esto. Es necesario que nosotros hagamos ahora sí como un llamado de atención para todos y poder evitar estar tanta gente reunida en estas fiestas decembrinas. Fíjense, normalmente para el fin de año la gente, sobre todo la gente joven, acude a los centros nocturnos, a los bares después de la cena. Entonces se pierde esa parte del distanciamiento, se pierde esa parte de las áreas ventiladas. Entonces es necesario nosotros evitar nosotros mismos poder asistir a ese tipo de lugares. De hecho, daba a conocer la propia Secretaría de Salud y
pues este baile programado para el día de hoy, 28 de diciembre, en el Centro de Convenciones, que ha sido suspendido derivado de esta situación, ¿no es así? Así es, así es. O sea, se está tomando las medidas necesarias y sabemos de que muchas veces esto genera cierto malestar, pero es necesario hacer todo este tipo de medidas restrictivas para poder, insisto, evitar que esta epidemia siga creciendo. Y tú sabes muy bien que se afectan a todos los núcleos familiares cuando tenemos una gente complicada en la familia o que fallece alguien. Entonces podemos hacer muchas cosas nosotros mismos si acatamos estas medidas y podemos hacer las cosas entre todos para cuidarnos. A los comercios, doctor, también se le ha hecho este llamado porque también se ha visto aglomeraciones e incluso suspensiones de parte de la autoridad sanitaria a algunos bares, sobre todo los que no cumplen estos lineamientos. Así es, la Dirección de Protección contra el Riesgo Sanitario de manera frecuente está haciendo este tipo de visitas para hacer la suspensión y evitar en la medida de lo posible de que la gente no falte a ese tipo de reglas. Recordemos que debe haber un 70% más o menos de aforo de esa tienda para poder nosotros decir que está cumpliendo la normatividad. Entonces, se le está haciendo un llamado a todos este tipo de establecimientos, los centros comerciales, y donde se ha detectado que están fallando con respecto a esta regla, se suspende, se hacen las debidas recomendaciones y las multas a la que tengan acreedores. Bien, doctor, no sé si desea agregar algo más. Yo quiero hacer énfasis con respecto a lo que dije hace un momento. Hacemos un exhorto a la población de que eviten en la medida de lo posible estar reunidos el día 31 de diciembre y estos días, tanta gente, porque definitivamente ese tipo de reuniones masivas nos va a traer como consecuencia el que tengamos nosotros muchos casos de COVID, que posiblemente se compliquen varios y que lamentablemente puedan fallecer algunos. Entonces, si nosotros hacemos caso a este llamado, de verdad que vamos a evitar muchos problemas. Yo creo que la población está consciente de que esta epidemia ha sido una epidemia demasiado desastrosa, nos ha lastimado, y entonces de pronto tenemos que volver a ver que es mejor sacrificar ese momento de esparcimiento y de alegría de estar con la familia, a evitar luego estar lamentándonos de muchas cosas que no pueden suceder. Este sería el llamado y ojalá que tengamos eco en esa parte. Le agradezco, doctor, su tiempo y también le deseo una excelente mañana. Roberto, buen día, estamos a sus órdenes. Es el doctor Jesús Petcup, director de programas preventivos de la Secretaría de Salud. Ahí el exhorto reiterado a los tabasqueños para no bajar la guardia durante estas fiestas de fin de año, derivado de los últimos contagios de COVID-19 que se siguen registrando en la entidad.